Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Piensa tu Constitución, plataforma de la Fundación Piensa que busca tres cuestiones fundamentales. Por una parte, ofrecer contenido constitucional en este debate respecto de la redacción de una nueva Carta Fundamental. En segundo lugar, ofrecernos como fundación como un punto de encuentro que permita incluso a personas que pensamos distinto, que tenemos distintas visiones de justicia, poder sentarnos a conversar de modo tal de construir una constitución que nos permita representarnos a todos y avanzar en la construcción de un Chile más justo con sus regiones, que la región de Valparaíso también sea el mejor lugar para vivir de nuestro país. Y en tercer término, buscamos a través del Piensa tu Constitución aportar educación cívica, de modo tal de poder ejercer un control democrático y una verdadera participación ciudadana en el debate constitucional. Es importante que podamos como centro de estudios ofrecer elementos de juicio para, como ciudadanía, enfrentar de mejor modo los distintos debates, las distintas discusiones que se darán en el proceso constitucional. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, abogado, profesor de Introducción a las Políticas Públicas en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso y también soy director ejecutivo de la Fundación Piensa, el primer centro de estudios independiente y regional de este país. El Piensa tu Constitución es un programa de la Fundación que sale los días martes, miércoles y jueves de 2:30 a 1:30 por UCB Radio, que queda colgado en las plataformas de la Fundación, y los días jueves además se transmite a través de UCB Televisión. Ciertamente te invitamos a que formes parte de esta comunidad, a que preguntes, cuestiones, interactúes con nosotros de modo tal de poder construir un programa lo más ciudadano y participativo posible. Lo puedes hacer a través de las redes de la Fundación Piensa y también a través de mis propias redes personales y preguntarme y sugerir, por ejemplo, invitados en Instagram y en Twitter @JPRodríguezO y en Facebook @JPRodríguezOyarzún. Encantado de conversar, de poder engrosar esta comunidad y juntos seguir construyendo este Piensa tu Constitución desde la Fundación Piensa. Hoy día, queridos amigos, tenemos un programa especial, un programa de recuento. Ya llevamos 10 semanas trabajando en este proyecto abierto a la comunidad, en donde cada una de estas semanas estamos estudiando un gran tema que nos permita dar cuenta, ¿no?, de estos elementos necesarios para enfrentar el debate constitucional. Y lo primero es lo primero. Esta semana queremos de alguna manera dar cuenta de este trabajo que hemos hecho durante estos días, durante estos meses, ¿no? Y lo primero es lo primero, es explicar, bueno, ¿qué es el Piensa tu Constitución? ¿De qué se trata este programa? ¿Qué es lo que nos motiva? Y lo decía un poquito al principio. Lamentablemente en Chile el debate político, el debate constitucional también está muy polarizado, ¿no? Está tendiendo a dividir al mundo entre buenos y malos, siendo que quienes tengan amigos, personas, conocidos, sabrá que evidentemente el mundo no está dividido entre buenos y malos y es muy legítimo, y por de pronto que en una sociedad plural como la nuestra no solamente es legítimo, sino que es deseable que las personas tengamos distintas visiones de justicia, y estos momentos históricos como es el del debate constitucional se hace necesario sentarnos a conversar, incluso quienes pensamos distintos, para construir una constitución que nos represente a todos, un diseño institucional que nos permita salir de la crisis social, política y económica en la que estamos. Y esta discusión constitucional y esta redacción de una nueva constitución no puede venir dada por los mismos de siempre. Lamentablemente en Chile las decisiones importantes se concentran en torno a 3, 4, 5 manzanas de Santiago, personas salidas de los mismos colegios y de las mismas universidades, que deciden respecto de las problemáticas que nos ocurren a nosotros, las personas de regiones, desde muy lejos. Qué importante es acercar esa toma de decisiones a las personas, de modo tal de poder tomar mejores decisiones y que la ciudadanía de las ciudades, de las regiones, se sienta más involucrada en las decisiones públicas. De ahí que el Piensa tu Constitución sea un esfuerzo para desantiaguinizar el debate y para poder, desde la región de Valparaíso, aportar a este debate constitucional. La región de Valparaíso, amigos, ustedes lo saben mejor que yo, fue en algún minuto el lugar en donde todo en Chile nacía. El primer equipo de fútbol, el Wander, la primera cámara de comercio,
el primer tendido eléctrico, la primera compañía de bomberos, el primer canal de televisión, UCB Televisión, el diario más antiguo de Hispanoamérica, por ejemplo. Ciertamente que nosotros como región estamos llamados a ser protagonistas en el debate constitucional y esa es la invitación que queremos hacer desde Piensa tu Constitución. Te explico qué es lo que nos motiva y qué es lo que queremos hacer en esta plataforma, en este breve video en donde te contamos qué es Piensa tu Constitución y por qué lo estamos haciendo. El debate constitucional tiene que desantiaguinizarse, tiene que salir de la capital. Las regiones, las ciudades, tenemos que ponernos pantalones largos y entrar en la cancha. Por eso hemos creado Piensa tu Constitución, una plataforma construida desde la región de Valparaíso y que busca proponer contenidos constitucionales y ser un punto de encuentro para que personas que pueden pensar distinto trabajen por construir un país mejor. En la Fundación Piensa estamos convencidos que llegó la hora de construir un Chile más justo con sus regiones, que la región de Valparaíso sea el mejor lugar para vivir de este país, que el Estado se modernice, esté al servicio de la persona humana, respete nuestra libertad y ayude a quienes lo necesitan y por de pronto proteger entre todos nuestra democracia de los extremos y los violentos que con fuerza quieren destruirla. Los invito a conocer más de la labor de la Fundación Piensa y si se animan a trabajar y participar a través de Piensa tu Constitución. Eso es lo que nos motiva, queridos amigos, tratar de desantiaguinizar el debate y desde la región de Valparaíso poder ser un aporte al debate constitucional en el cual ciertamente estamos llamados a ser protagonistas. Y lo primero es lo primero. La primera cuestión que tratamos de resolver en Piensa tu Constitución ciertamente es, bueno, ¿qué es una constitución? Para eso conversamos con distintos académicos y profesores de Derecho Constitucional que nos fueron dando luces respecto de qué es una constitución, cuál es el origen del constitucionalismo, qué puede hacer o puede no hacer una constitución, de modo tal de no pedirle peras al olmo. Y ahí yo me atrevería a decir que los elementos centrales que fuimos conversando tienen que ver primero con la noción misma de constitución, ¿no? Y nos enseñaban los profesores de Derecho Constitucional que nosotros podemos describir una constitución desde dos perspectivas. Uno puede hablar de una constitución sociológica como descripción de la realidad política de una sociedad determinada y así podemos hablar, por ejemplo, de la Constitución de Atenas, de la Constitución de Roma, o podemos hablar de constitución como un texto jurídico que viene a codificar el etos político de una sociedad determinada. En esta segunda acepción de concepción como un texto jurídico, como una norma, como un código, como la ley de leyes, el origen de esta noción de constitución viene dado de comienzos del siglo XIX, finales del siglo XVIII, luego de las grandes revoluciones, en donde las constituciones se erigen como una manera o como una respuesta al antiguo régimen, a la monarquía, de modo tal de establecer límites al poder del soberano, límites al poder del rey y por otra parte reconocer nuestros derechos fundamentales. De ahí que las constituciones, queridos amigos, tengan fundamentalmente dos partes o dos misiones. Por una parte, lo que hacen las constituciones es organizar y distribuir el poder, ver en un país determinado quién es el que toma las decisiones, cuáles son las atribuciones del presidente, del Congreso, de los tribunales, de qué manera existen entre ellos frenos y contrapesos, en quién reside la soberanía, por ejemplo. Y por otra parte, lo que hacen las constituciones es reconocer y proteger los denominados derechos fundamentales de las personas, es decir, aquellos que son inherentes a nosotros y que nos pertenecen por el hecho de ser personas y no porque el Estado graciosamente nos los conceda. Existen en estos los derechos humanos, derechos fundamentales, distintas clasificaciones a las que luego vamos a hacer referencia. Pero es importante señalar que, en consecuencia, la Constitución es básicamente un instrumento jurídico que es un límite al poder estatal, un límite a la acción del Estado y que se estatuye como en una suerte de manto protector de nuestros derechos humanos y derechos fundamentales, franqueando, otorgando a las personas mecanismos para su protección. Te cuento de qué se trata esto, qué es una constitución en fácil, en menos de un minuto, en el siguiente video. El 25 de octubre decidimos darnos una nueva constitución, pero ¿sabemos realmente lo que es? En fácil, la constitución es la ley de leyes, es la cúspide de la pirámide normativa. Debajo de ella están las leyes, los reglamentos, los decretos, que no pueden contradecirla.
Fundamentalmente la Constitución regula dos cosas. Por una parte, organiza el poder. ¿Cuáles son las atribuciones del presidente, del Congreso, los tribunales? ¿Cómo se controlan entre ellos? En definitiva, es el rayado de cancha para el ejercicio de la autoridad. Por otra parte, la Constitución reconoce y protege nuestros derechos fundamentales. La libertad, la igualdad ante la ley, la propiedad, nuestros derechos sociales como educación, vivienda, salud. La Constitución es muy relevante. Nos va a definir como chilenos y responderá a la pregunta de qué queremos ser. Qué importante será que esta Constitución permita consolidar nuestra democracia y seguir avanzando en la construcción de un Chile más justo, más próspero y también más libre. Te invitamos que te informes y participes a través de Piensa tu Constitución. Ahí te explicaba, querido amigo, en fácil qué es una Constitución: organización del poder y reconocimiento y protección de los derechos fundamentales. Luego, en la semana siguiente conversábamos, ¿cuál ha sido la historia constitucional de Chile? ¿Cuántas constituciones ha tenido nuestro país? Porque efectivamente, y conversando con distintos profesores que dialogábamos respecto de esta materia, arribábamos a la conclusión de que muchas de las discusiones actuales de nuestro país, a propósito del debate constitucional, tienen precisamente que ver no con discusiones puramente nuevas, con discusiones que hayan surgido en el último año o en los últimos 2 años, sino que son discusiones de largo aliento y que cruzan toda nuestra historia republicana. La tensión entre Estado unitario y Estado federal, por ejemplo. La tensión entre un régimen presidencial o un régimen parlamentario, por ejemplo. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se reconocen y de qué manera se hacen? ¿De qué manera reconocemos o no nuestros derechos sociales? Todas aquellas discusiones y muchas otras más no son que solamente se estén dando hoy día, el 2021, a propósito del debate constitucional. Son discusiones que incluso tienen sus orígenes en el origen de nuestra república, valga la redundancia, ¿no? hacia el comienzo del siglo XIX. De hecho, una investigación del profesor Jaime Arancibia que tuvimos acá de invitado en Piensa tu Constitución, y que te invito a que puedas revivir ese programa tanto a través de las plataformas de UCB como a través de las plataformas de la Fundación Piensa, da cuenta que del contenido de nuestra actual Constitución, cerca de un tercio del contenido de la actual Constitución se debe, por así decirlo, a aportes del constitucionalismo del siglo XIX. Pensemos en los derechos de libertad, pensemos en el régimen presidencial, por ejemplo. Luego tenemos, en el siglo XX, aporta otro tercio del contenido de la actual Constitución. Pensemos, por ejemplo, en el Banco Central, en la Contraloría General de la República, en el reconocimiento de los primeros derechos sociales, por ejemplo. Y el siglo XXI también aporta con cerca de otro tercio del contenido de la actual Constitución. Pensemos, por ejemplo, en la elección democrática de los gobernadores regionales o en la existencia de un Ministerio Público autónomo e independiente. ¿Qué queremos decir o denotar con esto, queridos amigos? Que la constitución de un país es un continuo. No es que cada constitución parta de modo genial y espontáneo con una redacción completamente desde cero. Cada constitución es tributaria de la anterior y de una historia institucional que no parte ahora, que no partió hace 10 años ni hace 20, sino que partió desde el origen de Chile como nación y por de pronto del origen de Chile como Estado, ¿no? Chile, en resumidas cuentas, ha tenido 10 textos constitucionales, unos más relevantes, otros menos relevantes. Hay un periodo al origen de la República que se denomina de ensayos institucionales, que culmina con la dictación de, podríamos decir, la primera y más relevante constitución propiamente tal de nuestro país, que es la del año 1833, que es tributaria a su vez de la Constitución Liberal de 1828. Pero la Constitución de 1833, que ha sido la que más tiempo ha durado en nuestro país, podríamos decir, es la que funda el Estado chileno, es la que establece, por ejemplo, el régimen presidencial, nuestras primeras libertades y el carácter de una autoridad central y fuerte como lo es el presidente de la República. En ella se concentran los valores portalianos, ¿no?, del origen de la República conservadora y que va a durar hasta el año 1925, donde vamos a tener otra y nueva constitución bajo el gobierno del presidente Alessandri, constitución la cual por de pronto que incorpora nuevos elementos, como ya decíamos, por ejemplo, la incorporación de los primeros derechos sociales o
durante su vigencia, no en el año 1925 propiamente tal, la creación de la Contraloría General de la República o de un Banco Central autónomo. Luego de la Constitución del 25 tenemos la Constitución del año 1980, que tiene su origen durante el gobierno militar y es la que actualmente nos rige, que también es tributaria de la historia institucional anterior y que hoy día está, por así decirlo, puesta en entredicho a través del actual proceso constitucional, el cual eventualmente nos va a llevar a una nueva constitución que reemplace esta constitución de 1980. Te explico en menos de un minuto cuál ha sido, en breve, esta historia constitucional de Chile, de modo de tener mejores elementos para enfrentar esta discusión en este breve video de menos de un minuto. Desde 1811 Chile ha tenido 10 textos constitucionales. ¿Cómo llegamos al actual? Cicerón decía que la Constitución romana no se debía al ingenio de un solo hombre, sino que al de muchos, y tampoco era el aporte de una sola generación, sino que una construcción de siglos de historia. Lo mismo pasa en Chile. Una investigación del profesor Jaime Arancibia da cuenta que del actual contenido de nuestra Constitución, cada siglo de nuestra historia republicana ha aportado cerca de un tercio. El siglo XIX, la separación de poderes, el régimen presidencial, el reconocimiento de nuestros derechos y libertades fundamentales, por ejemplo. El siglo XX, el Banco Central, la creación de la Contraloría General de la República y la incorporación de los primeros derechos sociales. Y el siglo XXI, por ejemplo, la creación del Ministerio Público o la elección democrática de gobernadores regionales. En el debate constitucional tendremos que responder a la pregunta: ¿qué mantenemos y qué quitamos? Para eso es importante informarse y participar. Te invito a que lo hagas a través de Piensa tu Constitución. Y esto da cuenta que nuestra historia ha tenido diversos textos constitucionales y que por de pronto el actual debate constitucional va a ser tributario, va a ser heredero de esta larga y tradición constitucional e institucional. ¿Cómo vamos a darnos eventualmente una nueva constitución? Ustedes saben, hemos vivido un proceso social, un proceso político que ha derivado en un acuerdo que reformó la actual Constitución de 1980 y que tiene que ver luego con el plebiscito en el cual ganó la opción apruebo y que va a mandatar a que una determinada convención, que ya les voy a explicar, haga una propuesta de nueva Constitución. Tuvimos el plebiscito del apruebo y el rechazo, donde ganó el apruebo. Y actualmente estamos en los periodos de campaña para que el 11 de abril se elijan a 155 chilenas y chilenos para redactar una nueva constitución. Esto es muy importante. El 11 de abril nosotros tendremos elecciones en las cuales habrá 4 votaciones: a gobernador regional, a alcaldes, a concejales y a convencionales constituyentes. La elección de convencionales constituyentes formará lo que se denomina la Convención Constitucional. Esta Convención Constitucional tendrá de entre 9 a 12 meses para cumplir un fin único, cual es redactar una nueva Constitución y proponérsela al pueblo de Chile, el cual, en la medida que la Convención Constitucional cumpla con esa misión, cumpla con ese rol, se someterá a un plebiscito denominado un plebiscito de salida, que se realizará aproximadamente en agosto del año 2022, en los cuales los chilenos podremos votar si queremos o no queremos esa nueva constitución propuesta. Si es que los chilenos optamos porque no queremos esa nueva constitución propuesta, la actual constitución del año 1980 seguirá plenamente vigente. Si acaso aprobamos la nueva constitución, esta nueva constitución vendrá a derogar completamente la constitución de 1980 y comenzará a regir plenamente. ¿Qué cuestiones son importantes señalar respecto de este itinerario constitucional? En primer lugar, que mientras dure la Convención Constitucional, estos 9 a 12 meses, el Congreso sigue plenamente vigente, con todas sus facultades y con todas sus atribuciones. Y por lo tanto, mientras dure el funcionamiento de la Convención Constitucional, el Congreso Nacional seguirá discutiendo, aprobando o rechazando leyes. Esto es muy importante porque la agenda social se vincula más bien con la agenda legislativa y por lo tanto, por ejemplo, la reforma necesaria en materia de pensiones o en materia de salud, el resorte, su lugar propio de discusión es el Congreso Nacional y debemos pedirle o exigirle al Congreso que siga legislando y haciendo su pega.
Además, el Congreso Nacional mantiene plenamente también sus facultades de poder constituyente derivado, ¿no? Y por lo tanto bien puede reformar la Constitución durante la vigencia de la Convención Constitucional. Por lo tanto, tendremos dos órganos funcionando. Por una parte, el Congreso Nacional, aprobando, rechazando, dictando leyes y eventualmente también reformando la Constitución, y una Convención Constitucional que solamente está mandatada para la redacción de una nueva Constitución en función de los límites que la propia Constitución le establece. Mantener el carácter democrático del Estado, mantener el carácter de república del Estado, respetar las sentencias firmes y ejecutoriadas y respetar también lo que establecen los tratados internacionales que ha ratificado nuestro país. ¿Cuál es el itinerario constitucional? ¿Cuáles son las principales fechas y principales hitos? ¿De qué manera se va a ir desenvolviendo esta convención constitucional? Te lo explico brevemente en menos de un minuto en el siguiente video. El 25 de octubre Chile decidió redactar una nueva constitución. El 11 de abril elegiremos a los miembros para cumplir este propósito, que tendrán de 9 a 12 meses para hacerlo en la denominada Convención Constitucional. En agosto del año 2022, más o menos, será el plazo en el cual se someterá a plebiscito el texto propuesto por esta convención. ¿De qué manera va a funcionar? Muy similar a una Cámara de Diputados. Elegiremos a 155 miembros, pero con algunas diferencias. Habrá paridad de género y el resultado se corregirá para lograrlo, y de los 155 escaños, 17 estarán reservados para pueblos originarios. Además, las normas de esta nueva constitución, para ser aprobadas, se requiere del quórum de los 2/3 de los convencionales, de modo tal de fomentar acuerdos transversales. Estamos partiendo un proceso largo y muy relevante. Es muy necesario que te informes y participes. Te invito a que lo hagas a través de Piensa tu Constitución. Ese es básicamente nuestro itinerario constitucional, a través del cual eventualmente vamos a arribar a una nueva constitución que nos represente a todos los chilenos y que nos permita salir de la crisis social, política y económica en la que estamos. En este itinerario constitucional hay una fecha que es muy relevante, que es el 11 de abril. El 11 de abril no solamente elegiremos gobernador regional por primera vez en nuestra historia, poniéndonos, digamos, al fin en lo que establecen las democracias comparadas en orden a elegir democráticamente a nuestra máxima autoridad regional. No solamente elegiremos alcaldes en segundo lugar, no solamente elegiremos concejales en tercer lugar, sino que elegiremos convencionales, constitucionales o constituyentes, que son estas 155 chilenas y chilenos que tendrán el trabajo de redactar una nueva constitución. Me gustaría ahora, queridos amigos, centrarme en esto y tratar de explicar cómo va a ser esta elección, de qué modo y en función de qué reglas se van a elegir a estos convencionales constituyentes, reglas que a veces son algo difíciles de entender. En principio, y la regla fundamental, es que los 155 constituyentes se elegirán conforme a las reglas de una elección de Cámara de Diputados. Es decir, se elegirán a 155 chilenas y chilenos que se distribuirán en 28 distritos, cada uno de los cuales elegirá entre 3 a 8 convencionales constituyentes conforme al sistema proporcional de elección de una Cámara de Diputados. ¿Cuál es este sistema? Antes de entrar a las diferencias con una elección de Cámara de Diputados, es un sistema proporcional. Comentábamos cuando conversábamos con los distintos profesores que nos acompañaron en los capítulos en que abordamos este tema, que en derecho comparado existen fundamentalmente dos sistemas para elegir parlamentarios. Existen los sistemas mayoritarios y los sistemas proporcionales. Los sistemas mayoritarios lo que buscan es que el que gana la elección es él o los dos parlamentarios que obtienen más votos. El beneficio de esos sistemas es que tienden a la moderación y a la conformación de dos grandes bloques. El que gana tiene más votos, y el contra de esos sistemas tiene que ver con que hay grupos de la población que no alcanzan a hacer esa primera mayoría o esas dos primeras mayorías, que obtienen 5, 6, 7, 10%, que son grupos relevantes de la población y que no alcanzan a estar representados. Por lo tanto, el gran beneficio del sistema es que es un sistema más gobernable, es más fácil ponerse de acuerdo, y el gran contra de esos sistemas es que hay grupos de la población relevantes que no están, entre comillas, representados.
Por otra parte tenemos los sistemas proporcionales, que lo que buscan es que cada uno de esos grupos de la población estén representados. ¿Cuál es el contra de esos sistemas? Que como están todos los grupos representados, hay muchos grupos en los congresos y por lo tanto se hace muy difícil ponerlos de acuerdo. ¿Y cuál es el beneficio? Ciertamente que está todo el mundo representado. Ninguno de estos sistemas en abstracto es bueno o malo, o es más o menos democrático. Hay democracias paradigmáticas que optan por un sistema o por otros. En el caso chileno optamos por un sistema proporcional para la elección de diputados, que es el mismo sistema proporcional que vamos a aplicar a la elección de convencionales constituyentes. ¿Qué es lo importante señalar de este sistema? En primer lugar, que la lógica del sistema dice relación con la conformación de listas. Por lo tanto, cuando uno va a ir a votar el 11 de abril por un convencional constituyente, lo está haciendo por él, sí, pero también lo está haciendo por la lista de la cual él forma parte. ¿Por qué esto es así? ¿O cómo opera? En definitiva, está el candidato forma parte eventualmente de un partido o subpacto, y ese subpacto forma a su vez parte eventualmente de una lista. Son esos tres niveles: candidato, subpacto, pacto o partido y lista. ¿Qué es lo importante de tomar nota? Va a depender del número total de votos de la lista, es decir, de la suma de votos individuales que obtengan los candidatos que forman parte de esa lista, cuántos escaños, cuántos asientos en la convención le van a corresponder a esa lista. Y eso se hace aplicando un método matemático que es el método D'Hondt, que en lo que consiste básicamente es ir dividiendo el número total de votos que obtiene la lista por tantos escaños reparta ese distrito. Por ejemplo, si el distrito reparte 4 escaños, el número total de votos de la lista lo dividiremos por 1, lo dividiremos por 2, lo dividiremos por 3 y lo dividiremos por 4. Eso respecto de cada una de las listas. Luego uno ordena los cocientes que se produzcan de esas operaciones matemáticas y si el distrito reparte 4 escaños, veremos ese número a qué lista le corresponde, ¿no? Y por lo tanto esa operación matemática nos determinará cuántos escaños le corresponden a cada una de las listas. Luego haremos lo mismo respecto de los subpactos, que determinará de ese número total cuánto le corresponden al subpacto, y de esa manera determinaremos preliminarmente cuáles son los candidatos a convencional constituyentes que han sido efectivamente electos. Hasta ahí vamos igual que una elección de Cámara de Diputados, pero en esta elección de convencionales constituyentes introducimos dos modificaciones muy relevantes y que es importante comentarlas. En primer lugar, hay una corrección de paridad por género. Hay una regla que establece que el resultado se va a corregir de modo tal que la Convención Constitucional tenga la representación de al menos el 45% de un sexo y del 55% del otro. ¿Cómo va a operar esto? En la práctica se va a hacer un análisis distrito por distrito. Si aplicadas las reglas anteriormente descritas en el distrito en análisis no se cumple con la paridad, por ejemplo, en un distrito en el que se reparten 4 escaños hay 3 hombres y una mujer, ahí no se cumple con la paridad, debiese ser 2 y 2, se corrige ese resultado. Se ve en el caso del ejemplo de los 3 hombres cuál es el que tiene menor votación y ese pierde su cupo. ¿Y a quién se lo pasa? A la persona de su pacto o partido que sea del sexo subrepresentado, en este caso una mujer. Si es que no hubiese mujer en su subpacto, se pasa a la mujer de la lista, ¿no? Que tenga más votos. Y así la lista va corriendo y de ese modo se corrige en el distrito para tener, en el caso de los distritos pares, igual, o sea, en el caso de los distritos que reparten escaños pares, o sea, reparten 4 escaños, 6 escaños u 8 escaños, tiene que ser igual cantidad de hombres y mujeres. En el caso de los distritos que reparten escaños impares, es decir, 3, 5 o 7, tiene que haber un máximo de diferencia de 1. Es decir, si un distrito que reparte 7, como en el caso del distrito 7, que va de Santo Domingo a Concón, Isla de Pascua y Juan Fernández, tiene que haber al menos 3 personas de un mismo sexo y el resto de las 4 tiene que ser del otro sexo. Esa regla de corrección de paridad por género es la primera diferencia respecto de una elección de Cámara de Diputados. Y hay una segunda diferencia que es muy relevante y que tiene que ver con que en esta elección por primera vez habrán escaños reservados para nuestros pueblos indígenas.
De los 155 escaños que repartiremos en total, hay 17 que están reservados para pueblos indígenas, que salen de esos 155. Son 7 para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara, y luego hay 8 cupos que le corresponden a 8 pueblos originarios distintos, a cada uno de los cuales le corresponde un cupo: Chango, Chono, Rapa Nui, por ejemplo. Entonces, ellos van a tener una elección especial en base a padrones especiales conforme a las inscripciones que existan en los registros de las CONADI o según las reglas especiales de cada uno de los pueblos, y las personas que formen parte de esos pueblos el día de la elección, el 11 de abril, acudiendo a la mesa que le correspondan, podrán optar entre votar en la votación general del distrito o bien votar en la elección específica de su pueblo indígena. Es muy importante recalcar que solamente pueden votar en una de estas elecciones. Solamente pueden votar en una de estas elecciones. No pueden votar en las dos. También en la elección de pueblos originarios va a operar la paridad de un modo distinto. Cada candidato indígena que se inscriba, o que ya se inscribió, tuvo que inscribir junto a él a una persona del sexo opuesto de reemplazo en caso de que la paridad no se cumpla. ¿Y cómo va a operar? Se va a ver al pueblo mapuche como un distrito de 7. Si es que no se cumple la paridad, va a tener que la persona menos votada del sexo sobre representado darle lugar a la persona que designe. En el caso del pueblo aymara también se va a ver como un distrito, en este caso de 2 personas. Si es que no se da que es un hombre y una mujer, el menos votado tendrá que darle espacio al otro. Y en el caso de los otros 8 pueblos se van a ver en su conjunto como un distrito, y en caso de que no existan 4 hombres y 4 mujeres, el menos votado del sexo sobre representado tendrá que darle su espacio a la persona que haya designado en conjunto a él del sexo subrepresentado. Estas son, en términos generales, las reglas que se aplicarán en la elección de convencionales constituyentes. Sistema proporcional, igual que una elección de Cámara de Diputados, y con 2 innovaciones: paridad por género, que corregirá el resultado, y en segundo lugar 17 escaños reservados para nuestros pueblos indígenas. Si no te quedó claro o si lo quieres reafirmar y conocer en breve tiempo, te dejo acá un videito que hemos preparado para ti en donde tratamos de explicar estas reglas en menos de un minuto. El 11 de abril elegiremos a las 155 chilenas y chilenos que redactarán una nueva constitución. ¿Conforme a qué reglas? En principio, igual que una elección de diputados, es decir, 155 personas distribuidas en 28 distritos, cada uno de los cuales elegirá entre 3 y 8 constituyentes, conforme a las reglas de un sistema proporcional denominado D'Hondt. ¿Qué es lo importante de esto? Se vota no solamente por la persona, sino que por la lista. Y la suma total de votos de esa lista es la que determinará cuántos escaños le corresponde a esa lista. Hasta ahí, igual que una elección de diputados, pero tendremos 2 grandes diferencias. Por una parte existirá paridad de género, es decir, al resultado se le aplicará una corrección de modo tal de lograr que al menos el 45% de la convención sea representada por un sexo y el 55% por el otro. Y en segundo lugar, del total de 155 cupos, hay 17 que están reservados para representantes de nuestros pueblos indígenas. Te invito a que te informes y participes a través de Piensa tu Constitución. Ahí explicábamos o tratábamos de explicar en menos de un minuto cuáles son las reglas fundamentales a través de la cual vamos a elegir a estos 155 chilenas y chilenos que tendrán la importante labor de redactar y proponernos una nueva constitución para nuestro país. Vamos viendo ahora y siguiendo los temas de este Piensa tu Constitución, programa de la Fundación Piensa que busca aportar a elevar el debate público regional y ofrecer a ustedes elementos de juicio para enfrentar el debate constitucional de mejor manera. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, abogado, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso y director ejecutivo de la Fundación Piensa, el primer centro de estudios regional e independiente del país que no podía quedar indiferente al debate constitucional y que le está ofreciendo a nuestro país y a la comunidad regional este programa para que podamos construir un mejor país y también sentarnos a conversar en este propósito histórico y grande que tenemos como país, pero también como región de Valparaíso, de ser protagonista de este debate, de desantiaguinizarlo y no dejarlo a los mismos de siempre. Hemos visto cuestiones generales de la Constitución, qué es, cuál es nuestra historia, cuál va a ser el itinerario, cuál es el sistema electoral,
Y vamos a pasar ahora en lo siguiente a contenidos de la Constitución. ¿Cuáles son aquellos aspectos de contenido de la Constitución que estarán en debate, que estarán en disputa en la elección constitucional? ¿Qué cosas puede o no puede decir una Constitución? Y en eso hay un aspecto central y que a nosotros como Fundación nos interesa de modo muy especial y que tiene que ver con la denominada forma del Estado. Un contenido esencial de todas las constituciones tiene que ver con responder a la pregunta de cuál es la forma del Estado. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? Fundamentalmente a dos modelos que los países pueden seguir. Los países pueden ser unitarios o pueden ser federales. Los países unitarios son aquellos en los que existe un solo centro de impulsión política y administrativa. Hay un solo poder judicial, un solo poder ejecutivo, un solo poder legislativo. Hay en todo el país una sola gran ley. El caso de Chile, por ejemplo, es el de un Estado unitario. Pensemos también en Colombia, por ejemplo, en Japón o tantos otros ejemplos. En el polo opuesto están los estados federales, en los cuales existe ya no solo un centro de impulsión político y administrativa, sino que hay múltiples centros de toma de decisión. Para ponerlo en sencillo, hay varios poderes ejecutivos, está el gobierno federal, pero también en cada estado miembro hay un poder ejecutivo, un gobernador, por ejemplo. Hay varios poderes judiciales, hay tribunales locales y hay varios poderes legislativos. Además de la ley federal o la ley nacional, hay leyes estaduales o estatales. Son modelos evidentemente distintos. Hay, por ejemplo, en el caso de los países o estados federales, acá en el barrio, Argentina es un estado federal, Brasil es un estado federal, México es un estado federal, también así Estados Unidos, que quizá es el paradigma, ¿no?, de estados federales. ¿Son estos únicos los modelos que existen a propósito de cuál es la forma del Estado? Ciertamente que no. En general, en las categorías constitucionales uno puede hablar de grandes modelos, pero en general los países aplican fórmulas mixtas, que tienen parte de un modelo y parte de otro, no obstante no pierdan su naturaleza principalmente unitaria o principalmente federal. En ese sentido, entre el Estado federal y el Estado unitario existen fórmulas híbridas o fórmulas mixtas que incorporan elementos, por ejemplo, en el Estado unitario de mayor autonomía para sus regiones o territorios. Autonomía fiscal, autonomía política, autonomía en materia de funciones y competencias. Por ejemplo, está el estado de autonomías en España, ¿no?, por ejemplo, o lo que algunos proponemos para el caso chileno, que es transitar sin llegar al federalismo, porque creemos que en Chile la escala no da, porque los proyectos federalistas en nuestra historia han fallado, porque tenemos una idiosincrasia y nación relativamente homogénea. Creemos que no es sano transitar hacia el federalismo, pero sí requerimos un nuevo traje a la medida institucional que permita arropar de mejor manera las diversas políticas que nuestro país requiere en materia de descentralización política, fiscal y administrativa, para que seamos capaces de acercar la toma de decisiones a las personas y consecuentemente tomar mejores decisiones, que los territorios, las regiones, las comunas dejemos de ser tratadas como incapaces, ¿no?, y que podamos resolver muchos de nuestros problemas. Chile es un país en extremo centralista, no es que seamos un poquito centralistas, no, somos un país anómalamente centralista. Solo un par de ejemplos. Del total del gasto público en Chile, del 100% de la torta del gasto fiscal, solamente el 13% se decide a nivel subnacional, se decide a nivel de regiones o ciudades. Cuando uno se compara con los países unitarios de la OECD, eso es cerca del 30%. Un segundo ejemplo, del total de las ventas del comercio en Chile, de lo que se vende y compra en el comercio en Chile, el 80% de esas ventas tienen a sus dueños en Santiago, cuando solamente el 20% de las ventas tienen a sus dueños en regiones, siendo que en Santiago está solamente el 40% de la población. Chile, y con este ejemplo termino para caracterizar este extremo centralismo que vivimos, es al día de hoy el único país de la OECD que no elija su máxima autoridad regional, injusticia que comenzaremos a subsanar por primera vez este 11 de abril a través de las elecciones de gobernadores regionales. Aquí voy con todo esto, que es importante en la Constitución, si bien no transitar hacia el federalismo, sí consagrar
Por ejemplo, la existencia de un Estado unitario, pero descentralizado, que permita arropar de mejor manera las leyes y políticas públicas para avanzar en descentralización y que las autoridades políticas puedan también transitar hacia un país económica y políticamente más desconcentrado. Te explico los elementos centrales de cada una de estas formas de Estado, el unitario y el federal, en esta breve cápsula de menos de un minuto. Un aspecto central del debate constitucional va a ser cuál es nuestra forma de Estado. Existen los estados unitarios, como Chile o Japón, por ejemplo, en donde hay un solo centro de impulsión política y administrativa. En todo el país, un solo poder judicial, un legislativo, un ejecutivo. En el polo opuesto están los estados federales, en donde existen múltiples centros de toma de decisión. Hay entre medio otras fórmulas, como la del Estado unitario descentralizado, que sin llegar al extremo del federalismo, que puede ser desaconsejable en nuestro país, tanto por el fracaso del proyecto del año 1826, como porque nuestro país es una nación relativamente homogénea, sí nos van a permitir avanzar de modo más intenso en las reformas que nuestro país necesita para acercar la toma de decisiones a las personas y los problemas. ¿Qué decisión tomamos como país? ¿Estado unitario? ¿Estado federal? ¿Estado unitario descentralizado? En fin, te invitamos a que te informes y participes a través de Piensa tu Constitución. Veíamos en la cápsula, queridos amigos, que un elemento central que tendremos que responder en nuestra nueva Constitución tiene que ver con si mantenemos el Estado unitario chileno o transitamos hacia un modelo federal. Otra cuestión que puede tener sede, que puede tener lugar en el debate constitucional, tiene que ver con cuál es nuestra organización político y administrativa. De qué modo dividimos político y administrativamente nuestro territorio. Es decir, básicamente cuántas regiones van a haber, cuántas comunas van a haber, cuáles son sus funciones, su razón de ser, etc. Chile, de un tiempo a esta parte, lamentablemente a mi juicio, está viviendo un proceso que es contradictorio con la descentralización y que tiene que ver con que cada vez tenemos más regiones, pero más chiquititas. Regiones con menos poder específico, con menos tejido social, con menos capacidad instalada. ¿Y por qué digo que esto es nocivo respecto del proceso de descentralización? Porque claro, y de alguna manera materializando la antigua frase maquiavélica, divide y vencerás, ¿no? Mientras uno tiene un, entre comillas, adversario más chiquitito, con menos poder, él va a tener menos poder a su vez respecto de mí, ¿no? Va a tener menor capacidad negociadora, menor peso específico. Yo creo que el proceso que está viviendo Chile de microregionalización, que nos está llevando de alguna manera a tener como regiones lo que eran las antiguas 24 o 25 provincias, pero con un agregado. Ahora debajo de estas nuevas regiones además hay 50 y tantas provincias nuevas, ¿no? Además de las 16 regiones que tenemos y probablemente vamos a llegar a 25, tenemos bajo ella provincias con la creación de una burocracia estatal que muchas veces es ineficiente y que tiene mucho costo, ¿no? Para el Estado y cuyo costo alternativo es no invertir esa plata, no invertir esas lucas en las necesidades reales de las personas. A mí me parece, y en la Fundación piensa también, que debiésemos transitar en un sentido inverso, no hacia tener cada vez más regiones pero más chiquititas, sino que a tener menos regiones y más fuertes, que puedan ser un contrapeso efectivo respecto de Santiago. Estoy pensando en 5, 6, 7 macroregiones que efectivamente tengan universidades, gremios, tejido social, población, vocaciones productivas, capacidad instalada y que permitan ser territorios que se puedan parar de igual a igual a la región metropolitana de modo tal de desconcentrar el poder político y de descentralizar nuestro país. Creo que nuestro país debe revertir el proceso de microregionalización y avanzar en un proceso de macroregionalización, teniendo regiones muy grandes y fuertes y municipios muy conectados al territorio, chicos, ágiles, con sistemas de rendición de cuentas, que sean la cara del Estado respecto de la ciudadanía para resolver los problemas que las chilenas y los chilenos tenemos en el día a día. Te explico un poco más de esta visión, de qué hablamos cuando hablamos de organización político y administrativa y por qué creemos que hay que transitar hacia macroregiones y no microregiones en este breve video de menos de un minuto. Una definición constitucional muy relevante va a ser cuál es la división político-administrativa de nuestro país. En fácil, ¿cuántas regiones va a tener Chile? Hay quienes promueven por una parte avanzar hacia una microregionalización, cada vez más regiones,
pero más chiquititas, unas 24 o 25, parecido al esquema que tenía Chile antes de 1974 con las provincias. Se crearían las nuevas regiones, por ejemplo, de Aconcagua, Linares, Limarí o Colchagua. En el polo opuesto están quienes promueven una macro-regionalización, es decir, avanzar hacia regiones más grandes pero que sean menos, 5 o 6 en todo el país, y de este modo que estos territorios tengan un tejido social, económico, demográfico, cultural que sea lo suficientemente grande para poder ser un contrapeso efectivo respecto de Santiago. ¿Hacia dónde avanzamos como país? ¿Hacia microregiones o hacia macroregiones? Te invitamos a que te informes y participes a través de Piensa tu Constitución. Muy importante es entonces cuestionarnos esto, ¿no? El Estado unitario federal y cómo podemos avanzar o no hacia una organización político-administrativa distinta. El origen de la discusión constitucional, y esto lo hemos visto en Piensa tu Constitución, esta plataforma de la Fundación Piensa para aportar contenido al debate constitucional, tiene mucho que ver con un extendido hastío de la ciudadanía hacia su clase política, en la que percibe lamentablemente que los políticos están preocupados de ellos y no de los problemas reales de las personas, y que están muy deslegitimados por los distintos casos y escándalos de corrupción que han existido. Y esto es muy relevante hacerlo notar, porque el proceso constitucional es una oportunidad para relegitimar a nuestras instituciones y para que volvamos a creer en la política como un instrumento necesario para resolver los problemas que tenemos en la vida de las personas en comunidad. Y a mí me parece que hay un elemento central respecto al cual la Constitución sí puede decir algo a esto respecto. En la discusión constitucional se pondrán en disputa dos visiones. Por una parte, aquellos que creen que la persona es ontológica y teleológicamente superior al Estado, es decir, es ontológicamente superior al Estado, somos anteriores al Estado, sin personas no hay Estado, y somos teleológicamente superiores al Estado. En el sentido de lo teleológico tiene que ver con la finalidad de las cosas. La finalidad de la persona es metafísica, es supranatural, es trascendente. El Estado, que es una entelequia, evidentemente que no tiene esa finalidad. ¿Cuál es la conclusión de la afirmación de que la persona es anterior y superior al Estado? Es que el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés. Está al servicio de la persona humana y no al revés. Y por lo tanto, dado que el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés, urge que el Estado se modernice para cumplir con esta función, a lo que ya me voy a referir. En el polo opuesto tendremos visiones más bien colectivistas, que tiendan a poner al Estado o al colectivo por sobre el individuo y consecuentemente legitimen de mayor modo las restricciones a la libertad de las personas, que muchas veces, tras la etiqueta de justicia social, esconden fracasadas y anacrónicas recetas colectivistas que allí donde se han aplicado en la historia no han hecho más que repartir miseria y pobreza. Siguiendo la primera visión, urge que en el debate constitucional trabajemos por tener un mejor Estado, y dejando quizá un poco de lado la discusión de Guerra Fría respecto de qué porte tiene que ser el Estado. Digo, mira, el Estado tiene una funcionalidad que es muy relevante y tenemos que tener un mejor Estado. Para eso debemos modernizarlo. Debemos llevar el Estado chileno del siglo XIX al siglo XXI, para que deje de ser una caja negra pagadora de favores políticos, para que deje de ser un botín político, tener carreras funcionarias, agencias civiles, sistemas de rendición de cuentas, transparencia, etcétera, 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 que limite al máximo la corrupción y podamos tener leyes de tolerancia cero contra la corrupción y también contra los delitos de cuello y corbata, y que permita que el aparataje estatal pueda cumplir su función, que es servir bien a las personas, tanto a nivel central o nacional como a nivel local o regional. Te trato de explicar la importancia de la modernización del Estado y cuál es su vinculación para que tengamos en Chile un país menos corrupto en esta breve cápsula de menos de un minuto. El 85% de la región de Valparaíso asocia a los partidos políticos a corrupción. Esta es uno de los principales problemas a solucionar por el gobierno, junto a educación, salud, pensiones y seguridad. La percepción sobre corrupción no ha hecho más que aumentar durante los últimos años y esto es una pésima noticia para nuestra democracia. El debate constitucional es una gran oportunidad para combatir la corrupción, para modernizar nuestro Estado y llevarlo al siglo XXI, para construir instituciones que sean transparentes y que tengan fuertes sistemas de control y rendición de cuentas, pero sobre todo para empujar políticas de tolerancia cero,
que inhabiliten de forma perpetua para toda la vida a los funcionarios públicos que ejecutan actos corruptos. Las chilenas y los chilenos nos merecemos una política limpia, una política transparente, un Estado al servicio de las personas que deje de ser una caja negra pagadora de favores políticos. Te invitamos a que te informes, a que participes y a que juntos combatamos la corrupción a través de Piensa tu Constitución. Como decíamos en el reciente video, es muy importante que aprovechemos el debate constitucional para modernizar nuestro Estado, llevarlo al siglo XXI y para promover leyes de tolerancia cero contra la corrupción. La Constitución se refiere a muchas cosas y aparte, o a una de las cosas respecto a las cuales se refiere es la economía de un país. La Constitución, de alguna manera, puede sentar las bases económicas de un país y ahí se habla que existe una suerte de constitución económica, o de aspectos económicos de la Constitución o de orden público económico, en los cuales la Constitución, en su articulado, establece ciertas reglas fundamentales que rigen o van a incidir directamente en la economía de un país. ¿Qué duda cabe que el camino al desarrollo es complejo? Todos los países queremos ser desarrollados, queremos avanzar, queremos crecer para poder tener mejores prestaciones, mejor calidad de vida y en definitiva poder ser felices. Ese es, si ustedes quieren, la finalidad más íntima o más propia de la política. La mala noticia es que ese camino, o respecto de ese camino al desarrollo, al progreso, no existen recetas mágicas, ¿no? Cada país tiene sus propias circunstancias, cada país construye su propia historia. Ahora bien, si bien no existen recetas mágicas, sí existen ciertas condiciones que son no suficientes, que por sí mismas no nos van a llevar al desarrollo, pero sí que son necesarias. Sin esas condiciones no vamos a lograr el desarrollo, las necesitamos, porque es la única manera de llegar a él. Y esas condiciones tienen que ver en primer lugar con el respeto a las reglas, con la existencia de certeza jurídica, con que los países tengan responsabilidad fiscal y no se endeuden irresponsablemente o no emitan billetes sin tener aquello correspondencia en el grado de desarrollo de sus propias economías, en el reconocimiento y protección de la propiedad privada, en la existencia de responsabilidad fiscal y una serie de otras normas que tienen que ver con condiciones necesarias de respeto al Estado de Derecho, a las reglas, para que en el país pueda existir la actividad productiva necesaria para generar riqueza y consecuentemente tener mejores puestos de trabajo, atraer inversión, etcétera, 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 lo que en último término redunda en la existencia de las condiciones necesarias para, como país, poder avanzar en la consecución de los anhelos o distintos anhelos que la ciudadanía tiene en materia de salud, pensiones, vivienda, educación u otros. Además de esto, en los capítulos relativos a los aspectos económicos de la Constitución, pudimos hablar de muchas otras cosas: Estado subsidiario o Estado solidario, actividad empresarial del Estado, libertad de empresa, libertad de emprendimiento y muchas otras cosas más que te invito puedas revivir conociendo y escuchando los capítulos relativos a los aspectos económicos de la Constitución. Te trato de explicar brevemente cuáles son estos fundamentalmente en esta cápsula, en este video de menos de un minuto. En el debate constitucional discutiremos los distintos aspectos que afectan la vida de las personas en sociedad, entre ellos la economía. ¿Qué duda cabe que el camino al desarrollo es complejo? Respecto de él no existen recetas mágicas, pero sí hay ciertas condiciones que son necesarias, sin las cuales no vamos a lograrlo. Respeto a las reglas, Estado de Derecho, certeza jurídica, responsabilidad fiscal y protección y reconocimiento de la propiedad privada. También discutiremos respecto de qué tanto tiene que participar el Estado en la economía, cuáles son las libertades de empresa, trabajo, emprendimiento que vamos a reconocer y si acaso ciertos bienes públicos como educación o salud pueden ser provistas por privados. Todo esto tendrá directa incidencia respecto de qué tanto podemos progresar como país, agrandar la torta y de este modo poder satisfacer los anhelos que tiene la ciudadanía y que se han expresado en el último tiempo en materia de pensión, salud, vivienda, educación u otros. Te invito a que te informes y que participes y lo hagas a través de Piensa tu Constitución. Por lo tanto, queridos amigos, la Constitución no es una cartita del viejito Pascuero, no por poner cosas en la Constitución las cuestiones se van a resolver por arte de magia. Aquello tiene que ver con el grado de avance, de desarrollo de un país y de qué manera podemos hacernos cargo de los anhelos sociales, pero sí la Constitución tiene mucho que decir en tanto
determinadas condiciones que son necesarias para, a su vez, alcanzar esas condiciones materiales que nos van a ir permitiendo resolver los problemas públicos y los anhelos de la ciudadanía en materia de salud, pensiones, vivienda u otros. Esos son los denominados aspectos económicos, bases económicas o el orden público económico de un país. Decíamos a propósito de los derechos fundamentales, queridos amigos, que uno de los aspectos centrales que establece una Constitución tiene que ver con el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales. Conversábamos con distintos profesores de Derecho y emprendedores y ciudadanos de nuestra región de Valparaíso, cuáles son esos anhelos y de qué manera nos podemos hacer cargo de ellos. ¿Y por qué lo vinculo con los derechos fundamentales? Porque en la semana que estudiábamos los derechos fundamentales decíamos que básicamente hay distintas formas de clasificarlos, pero básicamente tenemos dos tipos de derechos fundamentales. Están los denominados derechos de primera generación y los de segunda o tercera generación. Los derechos de primera generación son los que se reconocen como derechos de libertad. Estamos pensando en la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de desplazamiento, el derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y otros varios, cuya característica esencial tiene que ver con que el Estado los cumple absteniéndose, no interviniendo, no interfiriendo en ese derecho, ¿no? Si yo me quiero desplazar, que el Estado no me impida que me desplace. Si yo quiero pensar algo, que el Estado no me sancione por pensar eso. Si yo me quiero juntar con unos amigos, que el Estado me lo permita no interviniendo. Este tipo de derechos son los que dieron origen a la Constitución. Son por eso los denominados derechos de primera generación, muy propios del constitucionalismo. Las constituciones nacen con el reconocimiento de estos derechos, que son, en definitiva, un límite a la acción del Estado, un manto protector que tenemos los ciudadanos, estos derechos que nos pertenecen a nosotros por ser personas, no por ser ciudadanos, y que el Estado debe inexorablemente respetarlo. Nadie duda que la nueva Constitución por de pronto tiene que reconocer este tipo de derechos, y en la historia constitucional de Chile fueron reconocidos por de pronto en todas nuestras constituciones, pero especialmente partiendo, por así decirlo, en la Constitución del año 1833. Hay otro tipo de derechos fundamentales, hay otro tipo de derechos humanos que son los denominados derechos económicos y sociales o derechos de segunda o tercera generación, y que a diferencia de los que acabo de describir, tienen que ver ya no con ciertas libertades de la persona, sino que con ciertas condiciones materiales de igualdad, a través de la cual que consideramos necesarias para todas las personas y que las consideramos necesarias, valga la redundancia, para que cada uno de nosotros pueda emprender su propio proyecto de vida. Ya no estamos pensando en la igualdad ante la ley o la libertad de conciencia, sino que estamos pensando en derechos tales como a la seguridad social, a la vivienda, a la educación o la salud. ¿Tiene algo que decir la Constitución a este respecto? Por de pronto que sí. Desde comienzos del siglo XX, con el denominado constitucionalismo social, las constituciones de diversos países comienzan a reconocer estos derechos sociales, tanto así que tanto nuestra Constitución de 1925 como la Constitución de 1980 efectivamente reconoce varios derechos sociales. ¿Dónde está actualmente la disputa respecto de la redacción de una nueva Constitución en Chile? En si acaso estos derechos sociales, ¿de qué manera se consagran? Hay algunos que buscan consagrarlo con completo detalle en la Constitución, y lo que lleva consecuentemente a poder reclamarlos directamente ante los tribunales, y hay otros que consideran que estos derechos sociales no deben ser consagrados con excesivo detalle en la Constitución, tienen que reconocerse, pero más bien como metas u orientaciones al legislador para que a través de políticas públicas puedan implementarse las mejoras en estas distintas materias. Yo suscribo esta segunda visión por la siguiente razón. En primer lugar, porque la Constitución no es una carta mágica, ¿no? No porque uno ponga en la Constitución muchas cosas, aquellas se van a resolver, y por lo tanto hay que ser cuidadoso y honesto en la regulación de expectativas. Mientras las constituciones latinoamericanas hacen muchas veces referencia a muchos derechos, las constituciones europeas o nórdicas son mucho más sobrias en su reconocimiento. Bueno, ¿dónde funcionan mejor estos derechos sociales? ¿En Europa o en Latinoamérica? Evidentemente no que en Europa, y aquello por lo tanto no tiene que ver con cuál es el grado de detalle con el que se reconoce en la Constitución, sino que tiene que ver con de qué manera las democracias pueden avanzar, pueden consolidarse, pueden crecer
de modo tal de tener verdaderamente las condiciones materiales para implementar mejoras en esta materia. Y por lo tanto, además, tiene una serie de problemas consagrar con mucho detalle los derechos sociales en la Constitución. En primer lugar, sustrae de la deliberación política futura elementos propios de la discusión política. Pareciera ser que hay algunos que quieren resolver todas nuestras divergencias y llevarla a la Constitución y establecer una suerte de camisa de fuerza hacia el futuro. Si en el futuro el Congreso, los políticos igual van a discutir y van a ver cuáles son los énfasis de las distintas cuestiones. Si nosotros dejamos todo a fuego en la Constitución, después nosotros no vamos a poder a través de nuestro voto modificar las cosas. Y eso es grave. En segundo lugar, si uno de los derechos sociales los hace directamente reclamables ante tribunales, lleva a la sede jurisdiccional, a la sede de tribunales, al lugar de los jueces, una discusión que es propiamente política. El juez no tiene legitimidad democrática para tomar esas decisiones, no ha sido votado por nadie. El juez no tiene legitimidad técnica para tomar ese tipo de decisiones. El juez sabe de derecho, no sabe de políticas públicas, y el juez, en tercer lugar, no carga con la responsabilidad fiscal de sus decisiones. Para él es muy fácil, por ejemplo, condenar al Estado por todo el incumplimiento de los derechos sociales, pero quien tiene la billetera fiscal es el gobierno, y por lo tanto pareciera incorrecto poner en la decisión en aquel que no tiene, digamos, la responsabilidad fiscal en su toma de decisiones. Por lo tanto, y dicho eso, pareciera ser más sano efectivamente consagrar determinados derechos sociales. Yo creo que la nueva Constitución debiese incorporar como derechos sociales el derecho a la vivienda, el derecho a las pensiones o la seguridad social, el derecho a una buena administración, pero, insisto, como orientaciones al legislador para que a través de políticas públicas y en la medida que establezcamos las condiciones para que Chile pueda avanzar en términos materiales, para poder repartir de mejor manera la riqueza, hacerlo por esa vía. Te trato de explicar qué son los derechos sociales, cuál es esta visión y en qué puede contribuir la nueva Constitución a este respecto en este breve video de menos de un minuto. Las chilenas y los chilenos hemos manifestado nuestro descontento hacia la clase política y sus prioridades, que en materia de salud, educación, pensiones o vivienda no están dando el ancho. ¿Tiene algo la Constitución que decir a este respecto? Yo creo que sí. Uno de los aspectos fundamentales que regula una Constitución son los derechos fundamentales. Uno de estos tipos de derechos son los denominados derechos sociales, como vivienda, salud, pensiones o seguridad social. Es importante que la nueva Constitución los reconozca, pero no le vendamos humo a la gente. No por el hecho de estar en la Constitución se van a resolver estos problemas, pero sí serán buenas orientaciones o metas para que el Congreso, a través de leyes y políticas públicas, pueda implementarlos y hacer las mejoras correspondientes. El Congreso durante la Convención Constitucional seguirá funcionando y es importante exigirle que ponga el pie en el acelerador y que avance en aquellos proyectos de ley en estas materias que la ciudadanía anhela. Es muy importante que te informes y que participes a través de Piensa tu Constitución. Eso fue, amigos, este nuevo capítulo de Piensa tu Constitución, donde hicimos un repaso respecto de los diversos temas que hemos podido abordar en estas 10 semanas de programa y 10 semanas de proyecto. Te invito a que puedas seguirnos a través de las plataformas de Piensa y a través de mis plataformas, de modo tal que te puedas sentir parte de esta comunidad y que nos diga qué temas te interesa que sigamos conversando. Yo soy Juan Pablo Rodríguez, abogado, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso y director ejecutivo de la Fundación Piensa, y esto es Piensa tu Constitución, proyecto de la Fundación Piensa, al cual te invito a que te sientas muy parte. Un abrazo, muchas gracias por escucharnos y por vernos, y nos vemos la próxima semana.